Hola, buenas, soy Víctor García García. Ahora voy a hacer la práctica número 4 de la materia de sensores e instrumentación. En esta práctica pues voy a simular en Multisim la operación virtual del potenciómetro, también el puente de Wheatstone y el circuito comparador. Ahora voy a presentarles la simulación virtual del potenciómetro para ver cómo funciona. Bien, ya estamos aquí en el Multisim. Ahora voy a explicar lo que pasa aquí. Esto de aquí es el puente de Wheatstone, nomás que todavía no está conectado porque primero voy a explicar el uso del potenciómetro, que es este que tenemos aquí. Y bueno, las conexiones son las siguientes. Tenemos la fuente de alimentación de 5 voltios que va aquí a más y esto es menos. Entonces conectamos el multímetro a más y el común del potenciómetro menos. Y en este multímetro conectamos el más al común y el menos al menos de esta parte. Entonces lo que aquí pasa es que nosotros al regular el porcentaje o la resistencia del potenciómetro, pues a un multímetro le va a dar más voltaje que al otro. Por ejemplo, aquí lo tenemos al 50% y tiene que estar simulando 2.5 y 2.5 en cada uno porque es la mitad y mitad, pero si en este caso yo quiero regularle, por ejemplo, un 75%, la suma de estos dos me tiene que dar lo mismo. 3.75 más 1.25 son 5 voltios. Y si hago lo mismo pero dándole un 100, va a ser lo mismo, 5 voltios. Y aquí pues el voltaje es muy poco, por lo cual casi no se cuenta. Si hago lo contrario, bajar esto al 0, quitarle toda la resistencia, entonces aquí voy a tener 5 voltios, aquí aproximadamente lo mismo que este. Y aquí se puede observar eso. Y pues sí, esta básicamente sería el uso del potenciómetro simulado. Ahora voy a proceder a el puente de Wheatstone a explicarlo. Bueno, ya estamos aquí en el puente de Wheatstone. Wheatstone. Bueno, el puente de Wheatstone se conforma por la fuente de alimentación de 5 voltios o demás. También tenemos dos resistencias, el multímetro, un potenciómetro, y aquí podemos, pues aquí podría estar una galga extensiométrica y una fotoresistencia. Entonces, pues sí, prácticamente gracias a esto, pues se da una señal que puede ser medible. Por ejemplo, ahora lo voy a mostrar, lo voy a simular. 238.000 milivoltios, entonces voy a reducir esto a 0 y aquí ya tenemos negativo y esto lo subimos a 100, nos queda menos 4 voltios. Entonces si tenemos aquí completamente el 100 nos va a dar positivo y aquí cada vez el voltaje va a ser menos. Aquí tenemos 4.166 voltios, 4, 3.8. Sí, pues ya nomás esto es todo lo del puente de Wheatstone, que es lo que hace prácticamente con un sensor que va midiendo todo el voltaje mediante un sensor. Bueno, ya estamos aquí en el circuito comparador. Ahora procedo a explicar qué es lo que hace o bueno, sus principales usos, que son los siguientes. Estos circuitos se pueden usar en alumbrado público, que usan el movimiento que cuando en las noches pasan las personas. Estos circuitos tienen una fotoresistencia que detecta a la persona o al objeto que está pasando. Lo que hace principalmente es que detecta la obstrucción de luz que hay en el lugar. Aquí lo que hay es un divisor de voltaje entre más y menos, entre la fotoresistencia y el resistor. Cuando la fotoresistencia se tape, la fotoresistencia pues va a alterar la resistencia.
Entonces sí, mientras mayor resistencia tengamos aquí, mayor voltaje va a entregar acá. Y mientras menor resistencia tengamos aquí, menor voltaje va a entregar acá. Esta parte de aquí va a ser el voltaje de resistencia de referencia. Este es el voltaje de referencia que se coloca al potenciómetro del pin 3. Y esto es lo que se va a medir. Bueno, tuve que corregir el circuito porque tenía conectado algo mal aquí. Bueno, me faltaba conectar este de aquí. Ahora voy a correr la simulación. Como ven, ya prendió este LED. Porque, pues, si el voltaje es parecido, bueno, los dos tienen el mismo voltaje, entonces esto quiere decir que el voltaje de referencia va a hacer que se dispare la señal y ya va a prender el LED. Entonces, por aquí, por ejemplo, bajamos esto a, no sé, un 3. Aquí se debe de apagar el LED. Y no sé por qué no se quiere apagar, entonces... Bueno, aquí ya se apagó. 1.8 a 2.90. Bueno, 3 voltios. Ok, aquí podemos observar que si el voltaje, si se acerca a esto, si se prende. Entonces si lo supera se apaga. Ok, entonces, ok, vamos a explicar otra vez esto. Tenemos 5.399 volts. Entonces esto si se acerca a ese valor, se va a prender. Y si lo supera, se apaga. Por ejemplo, aquí ya se pasó por 0.6 de volts. Entonces este se apaga. Entonces cuando se acerca a este voltaje se va a prender. Aquí todavía no se prende, aquí todavía tampoco y aquí ya se prendió porque los dos son iguales. Aquí tenemos 5.4 voltios, aquí tenemos 5.5. Por lo tanto, la señal del voltaje aquí es menor, entonces acá se va a quedar prendida, pero en cuanto este supere el voltaje de referencia de acá, el LED se va a apagar. Como podemos observar, aquí ya se apagó el LED porque está superando el voltaje de referencia y ya la señal no la va a mandar. Y pues esto sería todo en esta práctica. Entonces esto lo que quiere decir que tenemos un voltaje aquí de referencia que puede ser de entre 1 y 9, pero si esto es menor a el voltaje que tenemos de referencia en este multímetro, va a estar prendido el LED, pero en cuanto este voltaje de acá supere el voltaje de referencia que tenemos en este LED, diga en este multímetro, este LED de aquí se va a apagar. Y bueno, esto es todo en esta práctica número 4. Hasta la próxima.